Bueno, y acá seguimos en nuestro programa El Juego en que Andamos y llegó el momento de la entrevista. Vamos a estar hablando con Micaela Gasparini. Ella es estudiante de la maestría en salud colectiva de la Universidad Nacional del Sur, es docente además de la universidad, es odontóloga y es influencer de ESI en redes sociales. Así que, Mica, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá escuchándolas. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos a partir de esta polémica que se armó por los penes de madera, pero lo que eso puso en el tapete, que en realidad es la importancia de la educación sexual integral y la falta también de educación sexual integral en muchas personas mayores, periodistas sobre todo, que se ponían nerviosos, se reían y no podían hablar ni siquiera cuando nombraban la palabra pene. Así que para profundizar un poquito en estos temas te quisimos llamar a vos. Bueno, muchas gracias por la confianza primero. Y sí, realmente a mí me dio mucha risa el debate porque dejó ver directamente cuánta ESI nos falta, ¿no es cierto? Cuánta ESI no recibimos, por lo menos a quienes ya dejamos la secundaria hace rato, la primaria o el jardín, cuánta ausencia, ¿no es cierto?, de ESI, porque si recordamos, nos pasaban a las mujeres un video de Johnson y Johnson, en donde nos hablaban de la menstruación, y a los varones, si les enseñaban a poner un preservativo en la escuela, era un lujo, ¿no es cierto?, que eso ocurra, y lo hacían, no sé, desde en un palo de escoba, en un desodorante o en cualquier elemento que fálico que se parezca a un pene, digamos, y de esa manera nuestros compañeros varones o las personas con pene aprendían a ponerse un preservativo, si era que aprendían, ¿no es cierto?, si era que en la escuela las docentes por voluntad propia tomaban esa iniciativa. Claro. Entonces realmente dejó entrever toda esa falta de educación sexual, este debate, ¿no es cierto?, de los penes, de la compra de los penes de madera, dejó entrever qué poca ESI que recibimos. Y está buenísimo porque puso en agenda, ¿no es cierto?, la discusión, y bueno, me ocupé un poco de leer en las redes sociales cuáles eran los comentarios, por qué tanta controversia con esta compra, con esta licitación. Y una de las cosas que por ahí la gente decía, o algunos medios, era que bueno, que hace falta otras cosas, como que compren respiradores, que compren, no sé, viste que para pedirle al Estado somos todos mandados a hacer, y era que compren lo que sea menos lo que habían comprado, claramente, y realmente eso también deja entrever cuáles son las prioridades que hay, ¿no es cierto?, hoy en nuestra sociedad, en la Argentina. Y la ESI parece que nunca fue una prioridad, ¿no es cierto? Parece que los mismos que se oponían también a la Ley de Educación Sexual Integral, que está sancionada en 2008, ¿sí? Estamos hablando de hace más de 10 años que está sancionada esa ley, que es hoy la ESI se tiene que dar en las escuelas, y seguimos discutiendo si hay que darla o no, ¿no es cierto?, con qué elementos, si le corresponde a las docentes. Bueno, y eso deja entrever lo retrógrada que puede ser un sector de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Mica, más allá de, bueno, obviamente que el análisis que uno hace también es que es una cuestión, bueno, política e ideológica lo que hicieron, ¿no?, en los medios estos amarillistas, porque la realidad es que no se licitó penes de madera, en realidad son kits completos que sirven para la ESI, ¿verdad? Esa fue la finalidad. No decían kits, decían pene de madera con unas fotos espantosas que no eran las reales tampoco, ¿no? Todo tergiversado. Sí, lo más gracioso es que si los medios, vamos a decir, opositores, quisieron levantar bandera con estas cuestiones, le salió el tiro por la culata, porque la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo: nosotros también compramos penes de madera. Sí, claro, obvio. Entonces, lo quisieron hacer una cuestión, viste, ideológica, partidaria, y acá, digamos que, bueno, evidentemente para la Ciudad de Buenos Aires también llegó
esta compra, ¿no es cierto? Lo importante acá es poner en agenda la discusión de la educación sexual integral para retomarla, ¿no es cierto? Porque si bien está sancionada la ley desde el 2008, actualmente queda a voluntad de los y las docentes el poder dar educación sexual integral. Y muchas veces lo que manifiestan los docentes es que no tienen las herramientas para que en su materia o en el área que ellos dan puedan dar educación sexual integral, ¿sí? Entonces queda muy librado a la voluntad de cada aula, de cada docente, cada directivo. No es una ley que se esté hoy actualmente cumpliendo a rajatabla, claro, que nos garantice que las chicas tengan educación sexual integral realmente. Va librado muy al azar, digamos. Depende de la escuela, depende de la docente, el docente, ¿sí? Y lo más, por ahí, lo que yo siempre sugiero cuando me llaman para poder dar alguna charlita de ESI acá, podés dar un taller de ESI allá, yo les digo, en realidad eso es una responsabilidad de los y las docentes, claro, y de todo el equipo, digamos, de una escuela. Pero bueno, muchas veces pasa esto, no, pero nosotros no sabemos cómo darla. Bueno, están los manuales de educación sexual integral desde el 2008, con el gobierno de Cristina Fernández, donde están subidos en PDF en todas las páginas del gobierno, se pueden encontrar muy fácilmente, y ahí dicen cómo puedo dar educación sexual integral en primaria, por ejemplo, en el área de lengua. Y sugiere varias actividades, incluso hay material como para recortar y armar, digamos, o sea, hay muchísimas herramientas, recursos que nos brindan esos manuales, como para dar desde matemática, con perspectiva de género, hasta música, ¿sí? Claro. Entonces a mí me cuesta un poco como cuando viene y me dice, no, es que no sabemos cómo darla. Entiendo, bueno, que también tiene que ver con la formación docente, claro, y bueno, que por ahí tampoco recibieron estos contenidos y de golpe tener que sacarlo de la galera también es medio complicado, digamos. Pero hay herramientas, hay recursos, y tenemos que abandonar esta idea de que la ESI es un tallercito, como nos pasó a nosotras por ahí, donde venía un ginecólogo a contarnos cómo íbamos a menstruar o cómo debíamos prevenir algún embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual. Esto tiene que ser transversal a cualquier área, a cualquier materia, tiene que ser transversal a la educación, ya sea desde el jardín, en donde se da ESI para prevenir abusos infantiles. ¿Sí? Claro, eso es claro. Lo cual es importantísimo, porque les dan herramientas a los más chiquitos para decir qué parte de mi cuerpo puede ser exhibido, tocado, ¿no es cierto? Y los chicos detectan y enseguida pueden hablar de esto cuando reciben ESI en el jardín, ¿sí? No es que les enseñan a masturbarse, se muestran las partes como había salido en su momento a decir los medios, que en el jardín la ESI era así, cualquier verdura eso, sinceramente, no tiene nada que ver con eso. Además, Mica, digo, vos como trabajadora de la salud también, lejos de ser un gasto, es una inversión, ¿no? Porque hoy en día, más allá de esto que estabas hablando, que es importantísimo con los chicos más chiquitos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, las ITS, es fundamental en los adolescentes, ¿no? Porque incluso más importante que del embarazo, porque yo estaba mirando algunas estadísticas y generalmente debe ser, supongo, por las pastillas o por algún otro tipo de método anticonceptivo, que sí han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y no así los embarazos por ahí en alguna cuestión, ¿no? Han aumentado más las enfermedades de transmisión sexual, y eso por no usar preservativos, bueno, y por desconocimiento también, así que termina siendo una inversión, obviamente, para aquellos que lo ven como un gasto, digo, ¿no? Sí, claro que sí, incluso en nuestra ciudad, ahí yo justo le estaba pidiendo a una compañera que trabaja en región sanitaria con el tema de sífilis, pero bueno, no la enganché, pero si mal no recuerdo, hubo un aumento en nuestra ciudad del 700% tremendo. Con lo que es la sífilis. Claro, es una tremendo. locura, de tener muy poquitos casos anuales, pasamos a un número que quizás, yo no recuerdo, por eso no quiero mentir y por eso le quería pedir el dato exacto,
pero como decirles, de 2 casos de sífilis, por ejemplo, congénita, en un año pasamos a tener 30. Y eso fue cuando se cierra, cuando pasa el Ministerio a Secretaría, ¿sí? Cuando se cierra, que uno de los primeros programas que se cierra con el gobierno de Macri es el de reproducción, el de sexualidad, digamos. Entonces ya no había preservativos en la unidad sanitaria, claro. No había las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, para acceder, bueno, había una burocracia alrededor que estaba bastante, que complejizaba, ¿no es cierto?, el acceso. Entonces, ahí vemos las consecuencias. Cuando el Estado se corre, cuando hay una ausencia de políticas públicas, donde ya había, claramente respondían a derechos conquistados, a derechos ganados, cuando se corre el Estado, ¿cómo vemos, ¿no es cierto?, las consecuencias? Simplemente en un número, por ejemplo, como es el aumento de la sífilis congénita en la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, claramente hay una necesidad que debía haber sido priorizada hace muchísimos años, ¿no es cierto? Esta compra yo creo que debería haber sido en 2008 cuando se aprobó la ley. Ahí ya tendríamos que haber salido a comprar penes de madera, vulvas de silicona, o de los materiales que les gusten, pero es muy necesaria la educación sexual en las escuelas, por lo que vos decís. Incluso la disminución de embarazos por ahí no deseados, o de embarazos durante la adolescencia, también tienen que ver con la información, ¿sí? Con el aumento de información, también el acceso a la información. Entonces, donde las pibas sabemos un poco más cómo tratar de prevenir o cuidarnos, ¿sí? Pero es curioso lo que vos decís, porque por ahí hay una disminución de lo que son los embarazos, pero hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Siempre hablando en parejas hetero, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya después lo que es la prevención en, por ejemplo, en personas vulva con vulva, bueno, ya ahí se complejiza un poco más la discusión, porque prácticamente no hay métodos, o los que hay son muy incómodos, muy poco eficaces para lo que son prevenciones de transmisión sexual. Pero es claro que hay una cuestión con el preservativo, hay muchos tabúes que todavía tenemos que desarmar, muchos mitos, ¿sí? Como esto de que no siento lo mismo, me aprieta, me incomoda, no sé, me queda chico, me queda grande, donde claramente yo creo que si la casa no es el espacio para poder aprender, para poder conversar sobre estas cosas, porque de pronto, no sé, mamá, papá o cuidadores, no sé, les da, no sé, como pudor hablar de estas cuestiones, viene ahí la escuela, ¿no es cierto?, como a suplir estas necesidades y estas discusiones. Pero si en la escuela tampoco vamos a tener el espacio para poder enseñar, para poder concientizar, para poder charlar de esos temas, entonces ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Exacto. ¿No? También, Mica, la importancia de la difusión y de los medios de comunicación, saliendo un poco de las escuelas en esto de la educación sexual integral, ¿no? Como la reacción de los medios y también la poca divulgación. Yo me acuerdo, había campañas antes que los mirabas por la tele o te aparecían en las redes sociales de parte del Estado, que hoy en día no se ha avanzado mucho sobre eso, y también sería importante que haya una difusión de ese estilo. Sí, yo creo que, bueno, ahora el contexto de pandemia parece que todos los temas, que si no fueran de eso, fueran absurdos, ¿no? Es un poco la excusa también, la pandemia. Claro, es un poco la excusa. Pero sí, claramente, y creo que se necesitan capacitaciones a los y las docentes. Bueno, también sé que sigue habiendo dispensarios de preservativos en las escuelas, ¿sí? Hace muy poco, bueno, antes de la pandemia, por ahí dábamos charlas de educación sexual integral, y les decía, ¿quieren que pongamos un dispensario acá, que lo vamos completando todos los meses? Y no, me dice, porque los chicos los usan los preservativos para inflar, o juegan con ellos. Bueno, bienvenidos si quieren abrirlos, jugar, inflarlos, porque es un primer contacto, ¿sí? Es un primer contacto con un elemento que van a tener que usar toda la vida. Entonces, bienvenidos si juegan con un preservativo. Mica, perdón,
Rosario te habla. Mira, te quería consultar, bueno, en estas últimas semanas hemos visto la sanción de algunas leyes que han ampliado derechos, como la ley de cupo laboral trans, incluso hace 2 días esto del DNI para personas no binarias, que son claramente situaciones donde se vive y donde se ve una clara ampliación de derechos, y contra esto vemos cómo de vuelta se vuelve a implantar en los medios esto de que es un claro retroceso de con mis hijos no te metas, vuelven todas estas frases bastante nefastas, o no queremos educación con ideología de género. Y en este sentido, y también para ir cerrando, ¿qué significa, no, un Estado que garantice derechos, y en este caso un Estado que garantice la educación sexual integral en sus niños, niñas, adolescentes y toda la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que siempre, bueno, estos discursos vienen acompañados de somos una sociedad que no merecemos, vayámonos de Argentina, ¿no es cierto? Yo quiero que mi hijo se vaya del país y que no crezca acá, y cuando el Estado viene a garantizar determinados derechos parece que nos molestara. Entonces ahí ya yo no puedo ni comenzar a discutir con estos discursos porque son muy incoherentes. Totalmente. ¿No es cierto? Son completamente incoherentes y no están a la altura. Ya desde llamarle ideología de género, cuando el género no es una ideología, ¿sí? Porque no se impone, es algo que se siente, que se autopercibe, es algo, si querés, con lo que se nace, ¿sí? Ya no es una ideología, ya desde ahí no hay un marco teórico completamente diferente para ponernos a discutir. Pero creo que es indispensable un Estado presente que garantice acceso a la educación sexual integral, que encima no solo garantice el acceso, sino que encima compre elementos, ¿sí? Para facilitar justamente la educación sexual integral, ¿sí? Qué sé yo creo que con un poco de creatividad, y como les digo, está todo en esos manuales, hay muchísimo material en internet de cómo dar educación sexual integral. Si encima de eso le sumamos elementos didácticos para poder explicar, bienvenido sea, y gracias al Estado, ¿no es cierto? Recuerdo hace un tiempo también en estas charlas que dábamos en 6º año, uno de los chicos haciendo un chiste dice, pero ¿cómo porque, a ver, les cuento que los pene madera no vienen de hace 2 días. No, claro. Cuando, por ejemplo, tenés que dar charlas de educación sexual integral, ya hace un par de años, por lo menos acá en nuestra ciudad, vas a región sanitaria y tenemos a la compañera Mariana Rubio que te da un pene de madera, te da una vulva de silicona, de plástico, no sé de qué material es, y todo un kit para que vos tengas elementos para dar educación sexual integral. Y este chico decía, mirá, se pone en el pene, no en un palo de escoba el preservativo. Claro. ¿Entendés? Y ahí, bueno, me cerró todo. Dije, claro. ¿sí? Son concretos los chicos, sí, y las chicas, claro. Sí. Por la supuesto. tienen más clara que por supuesto. Solamente hay que ordenar un poco los conceptos. Exacto. Pero tienen más info que una persona mayor, digamos. Tal cual. Bueno, Mica, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos un montón que hayas estado acá con nosotros. Seguramente no va a ser la última vez. Nosotras somos así. Cuando algo nos gusta volvemos a llamar a la gente. Así que, bueno, nada, seguramente volveremos a charlar en algún otro momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, gracias. Les mando un abrazo fuerte a todas. Otro para vos, Mica. Besos. Beso grande. Chau, chau. Bueno, ahí se iba Mica Gasparini, clarísima, contundente, nombrando y actualizándonos un poco en temas de materia de ESI y derechos humanos también. Las invitamos, a que la sigan en sus redes, Mica Gasparini, la buscan en todas las redes, está ella,